Bien, buenos días con todos jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión 13 de julio. Ya, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es... vamos a continuar con el tema de secciones transversales, pero ya aplicado a movimiento de tierras, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a determinar entonces, en función a la sección transversal que nosotros habíamos determinado, al ancho de calzada, más la berma, más la inclinación del talud, más la cuneta y todos los elementos que se considera dentro de una sección transversal? Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento para determinar o calcular esa cantidad de movimiento de tierra que vamos a desarrollar? Tanto corte como relleno, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que vamos a determinar. Esto es importante porque cuando nosotros hagamos el proceso constructivo vamos a tomar en consideración justo esto, ¿no? O sea, en aperturas de caminos vecinales, esto es muy importante porque nosotros tenemos que guiar a la maquinaria de acuerdo a cómo va a desarrollarse el trazo, la pendiente y el ancho de la plataforma, ¿no? Eso es muy importante, entonces, a ver. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración entonces el que queremos determinar el movimiento de tierra, se sabe que por concepto el movimiento de tierra, ¿no? Son, como el mismo nombre lo llama, ¿no? Son movimientos de una parte de la superficie de la tierra, de un lugar a otro, y en su nueva posición crear una nueva forma y condición física deseada al menor costo posible. ¿Qué quiero decir? Yo al material que yo encuentro en estado natural, al material de fundación que yo encuentro en el terreno natural, yo le voy a llamar así, terreno natural. Y sé que el terreno natural puede estar conformado por tres tipos de, de rocas o tres tipos de material: material suelto, roca fija o roca suelta. Así se le considera para movimiento de tierras. Yo sé que en suelos, ya esto ya tiene una clasificación. Suelo es otra cosa, ¿no? Suelo puede ser suelo grava, arenoso, limoso o arcilloso, ¿no? Y la clasificación de estos. Pero cuando hago yo movimiento de tierras, un poquito olvido esa clasificación y solo lo tomo en consideración como el tipo de material que es. ¿Qué es? Material suelto, roca suelta o roca fija, en esa clasificación. Cuando yo empiezo a hacer el movimiento de tierras, que quiere decir la excavación o el corte superficial eh, de la ladera del cerro, por decirlo así, yo voy a determinar qué tipo de material voy a tener en el camino. Ahora, esto va a ser muy importante porque junto con esto tú vas a determinar también dos cosas. Uno, la cantidad de movimiento de tierra del tipo de material que vas a mover. Y dos, el diagrama masa, hacia dónde lo vas a mover. Son dos cosas muy importantes. Hoy día vamos a ver acerca del movimiento de tierra. Una vez que tú hayas hecho todo el corte, corte longitudinal, corte vertical de la plataforma y la acomodación de esta misma, ¿no? Si tú tienes material excedente, o sea, te sobró material en el corte, lo que tú vas a hacer es eliminar este material hacia un botadero. No se puede votar por votar, ya lo decía, ¿no? Lo vuelvo a explicar, esto tiene que ver con el tema de impacto ambiental. Yo no puedo votar, ingeniero, pero encontré roca, ya yo lo voto hacia el río, hacia la ladera, hacia una chacra. No vas a poder, porque, o sea, cuando haces aperturas de trocha,
A veces la gente no quiere que botes material hacia su terreno. Peor si es piedra, peor es. Se te dice, no, ingeniero, tiene que limpiarlo. Y se crea una partida de eliminación de material excedente y tienes que llevarlo hacia un botadero. Por eso es que se calcula la distancia de transporte. Eso es muy importante también. Y una vez que tú ya hayas terminado de hacer el corte y la eliminación de material excedente, si ya no lo vas a necesitar, más que lógico, si son materiales finos, es definitivo que vas a tener que eliminar. Si ya son rocas de bolonería muy grandes, también vas a tener que eliminar. Generalmente eso es lo que elimina. Vas a proceder a hacer la capa del afirmado. Y la capa del afirmado se hace con un material de préstamo que tiene que cumplir algunos parámetros. Eso lo ves en pavimentos. ¿No? Es igual que el pavimento, es una capa como la subbase o la base que tiene que cumplir algunos parámetros. Entonces ahí haces un proceso. Extraes de una cantera y lo llevas a la carretera. Ahí también calculas distancia media de transporte, el DMT. O sea, la distancia media de transporte es muy importante. Con esto lo que tú haces es hacer un préstamo de material de una cantera. Entonces, a eso, a esas actividades de corte, de eliminación, de transporte, eh, de la eliminación y de transporte del préstamo, se llama movimiento de tierras. Es un conjunto, es un conjunto de actividades. ¿Estamos? Es un conjunto de actividades. De todo el trazo de mi carretera, estoy, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Pues más o menos tu plano debe ser así, ¿no? Ya por kilómetros. Yo tengo ya del kilómetro 2 al kilómetro 3. Está presentado. De todo este trazo en planta, yo le he diseñado una sección de vía, un ancho determinado. Sé primero que existe el ancho de la plataforma, más la berma, más la cuneta, más la inclinación del talud. Pero recordemos también que hay un ancho de toda la vía, ¿no? El día de ayer lo hablábamos, donde va a tomar en consideración, digamos, de esta manera, voy a poner otro color. Ahí está. Un ancho que va a ser casi general para todo. Ahí está. Exceptuando en las curvas, que van a haber un poquito más de desarrollo. Pero va a ser un ancho requerido para todo el proyecto, ¿no? O sea, por eso yo les decía, cuando ustedes vayan a hacer un diseño o vayan a hacer un mejoramiento de un camino vecinal, cuando ustedes hagan el levantamiento topográfico, mucho depende de eso, mucho depende de esa información que tú puedas tener y ahora te vas a dar cuenta mucho más. Es que tengas este ancho deseado de toda la carretera. La carretera en sí es toda esa línea azul que tú ves ahí, ¿no? La línea que tú ves ahí adentro, esas curvas, esas líneas, eso es la carretera. Pero ¿por qué tomo en consideración más allá? ¿Por qué? Porque vas a hacer cortes. Vas a hacer cortes. Esto, combinado con lo que es tu pendiente, allá, no es solo la planta. Mira, la línea amarilla es el terreno natural y por debajo estoy en el subrasante, eso quiere decir que voy a hacer cortes. Esto es visto en vertical. Me va a dar paso a esto de acá. A una planilla
de cortes o de rellenos, de acuerdo a la sección transversal. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener acá toda mi planta, todo mi plano de planta. Perfecto, con mis anchos, con mis detalles, mis curvas, todo eso. Perfecto. Ahora, algo muy importante es que yo tengo que respetar lo que me va a determinar. Ojo, miren acá hay un detallito muy importante. Y esto también lo van a ver ahí en los planos que muestra el modelo de la carretera de Huánuco. Que en acá tú vas a tener algunos detalles como cota de subrasante, cota de terreno, altura de corte, altura de relleno y el alineamiento. Es algo muy básico que tiene que ir en el plano, las etiquetas en el plano de perfil. Eso tiene que ir, es obligado que tiene que ir estas 4 etiquetas. Ya, y la pendiente, positiva o es negativa. Y ya cuando diseñas las curvas horizontales, las curvas verticales, las curvas parabólicas verticales acá, ya te puede salir otros elementos, así que no hay ningún problema. Pero al menos tienes que tomar en consideración que exista estos datos. Cota subrasante, cota de terreno, altura de corte, altura de... ¿Y por qué es importante? Porque cuando hagas tu planilla de secciones transversales, tú te vas a dar cuenta, la línea verde es el terreno, la línea celeste es tu subrasante. Eso quiere decir que sí es cierto, pues, el terreno está más arriba que la subrasante. O sea, la línea azul, ¿recuerda la línea azul? La línea azul es tu alineamiento horizontal. Esto es de acá, no te olvides. La línea azul es alineamiento horizontal. Ya, perfecto. En sección transversal tú lo ves así. Ah, es una línea azul. ¿Me están escuchando? Por si acaso. ¿Se está escuchando? ¿Me Sí, confirman, por ingeniero, favor? te escucho. Sí, ¿no? Que Sí, me ha sí, ingeniero. salido, y ya me ha salido un mensaje medio extraño. Ya, a ver, qué raro. A ver, ya. La línea verde me va a representar el corte al eje de la vía. Ya. ¿Y cuál es entonces esta línea amarilla? Esa línea amarilla va a ser en el alineamiento azul, si la línea verde está por encima de la línea celeste, eso quiere decir allá, ahí hay una altura de corte, como en algunos casos lo vas a ver. Si está por debajo, allá hay altura de relleno. Entonces yo te decía, ¿no? Es muy importante que tomes en consideración, muy importante que tomes en consideración que es mejor que tengas altura de corte. Pero eso, por un tema de mejoramiento de la subrasante, por un tema de mejoramiento del terreno de fundación, es muy recomendable. Eso es cuando tengas una apertura. Cuando tengas una apertura de un camino vecinal. Recuerda esto, no va a decir, no, en todo me han dicho que tengo que hacer corte. No, no, no. Cuando ya el camino vecinal existe y vas a hacer un mejoramiento de afirmado, o sea, vas a mejorar la plataforma, vas a crear algunas obras de arte, badenes, lo que fuera, porque generalmente a veces eso te piden en proyectos allá por la selva o en algunos caminos
de incursión o penetración, como yo le llamo, es muy importante que conserves lo que ya tienes como sección. O sea, ahí ya, ingeniero, entonces ahí ya no va a haber estas líneas verdes donde yo voy a hacer cortes. No, pues no necesariamente va a haber eso. Digo no necesariamente, ¿por qué? Porque quizás para el lado del talud, quizás haya pequeños cortes, que quizás vas a hacerlo por tema de seguridad. Pero ya la plataforma, todo eso va a quedar igual. Y entonces, ahí, ¿qué movimiento de tierra voy a hacer si a las finales ya está todo hecho la sección transversal? Es muy sencillo. El movimiento de tierra que vas a hacer es el préstamo del material para la estructura de esa carretera, que en este caso va a ser el afirmado, de 15, 20 centímetros, no sé, eso ya lo van a determinar más adelante. Entonces, los movimientos de tierras en los proyectos son muy distintos. Vuelvo a decirte, esto de acá, esta forma, te va a salir a ti porque tu carretera es nueva. Así, pero ingeniero, yo he visto en otro proyecto que no existe corte. Sí, pues, puede haber que en otros proyectos no exista de esta manera. ¿Por qué? Porque ya existe la plataforma. ¿Entiendes esa parte? Entonces, es muy importante para que te salga esto de acá, y ahora vamos a ver más adelante, para que te salga esto de acá, es muy importante hacer un buen levantamiento topográfico. Solo dos métodos te funcionan. Solo dos métodos te funcionan. El primer método es que hagas un levantamiento topográfico por radiación, con un ancho por lo menos de 20 metros. Del eje de la vía, 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha. O sea, tomas en consideración todo el levantamiento de la plataforma, del ancho de la corona de plataforma, de la corona de pavimento que le llaman ahí. Mejor dicho, calzada, más vero, de ahí cuneta, ese ancho, y después haces lo que falte, ¿no? Para los 10 metros, digamos. Has considerado 2 metros, ya, te falta 8 metros, ya, 8 metros hacia arriba talud y 8 metros hacia abajo de talud. En total 20 metros. ¿Hasta ahí tengo alguna pregunta? Muy bien, entonces eso es lo que ustedes van a determinar. A ver. Y cuando yo, a ver, dime, sí, Luis, dime, te escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Quería preguntarte acerca, ingeniero, de la sección que hace un momento preguntó. Por ejemplo, en esa parte donde está el talud y el otro lado que es el terraplén, en topografía, ¿cómo se levantaría eso, ingeniero? Porque hay algunos lugares que son inaccesibles y para tomar esa información resulta un poquito dificultoso, ¿no? Bueno, por llevar al prismero a ese lugar así. Es muy Es un riesgoso, poco es muy peligroso, ¿no? accidentado. Hay que tener Entonces, algunos criterios. Ya, sí, te escucho, dime, dime. sí, ingeniero, más bien quería saber cómo usted Ya, levanta esa información, así, ¿no? hay que tener algunos criterios. Si mi talud es de, digamos, 7, 8 metros y es muy empinado, más que lógico que ya no voy a requerir algún detalle mayor, que eso ya no lo voy a poder cortar. El cerro ya está determinado así. A ver, vamos a poner una fotografía de la diapositiva del día de ayer que nos va a ayudar un poco más.
Ya, esto de acá. Esto nos puede ayudar algo más. Ya, se ve esa imagen, ¿no? Esa imagen se ve. Si yo tengo, por ejemplo, ya, yo voy a hacer el mejoramiento de esta carretera. Es más que lógico que esta carretera ya no va a crecer. Se ve, ¿no? Se ve, sí, sí se ve, ¿no? La imagen. Es más que lógico que esta carretera ya no va a crecer. ¿Por qué? Porque ya tiene un ancho de plataforma, ya tiene su berma, ya tiene su cuneta, y ya por sí decirlo, este material ya está consolidado. Lo único que hago es un detalle. En este tipo de levantamientos, por eso que te decía, ya, me faltó hablar del segundo tipo de levantamiento. El segundo tipo de levantamiento tiene que ver trazo de eje. Ingeniero, disculpa que le corte. Ingeniero, está escribiendo algo en su pantalla. Solamente No, se no, 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 nada, observa. nada. Ay, Solo ay, estoy explicando. Solo estoy ay, explicando. ay. Gracias, ingeniero. En el segundo tiene que ver trazo de eje, o sea, es como determinar la poligonal abierta. La segunda etapa de ese procedimiento sería el determinar el perfil longitudinal. Y acá hay una pregunta que me hicieron justo de eso, ingeniero, ¿cada cuántos metros se determina ese perfil longitudinal? Creo algo así me preguntaron. Dice que uno consulta los cortes de terreno. Allá, es lo mismo. Cada 10 metros tú vas poniendo tus estacas, ¿no?, en el trazo del eje. En el replanteo de la curva igual cada 10 metros. En este tipo de obras sí, te van a pedir cada 10 metros. Y eso lo haces con nivel. El primero lo haces con estación total. El segundo lo haces con nivel, mucho más preciso. La nivelación geométrica es mucho más preciso que la nivelación trigonométrica. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y el otro, para que tú determines estos taludes, es utilizando el eclímetro. Pero ingeniero, el eclímetro ya no se usa. Sí, 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 sí se usa. Justo porque en cada sección te vas a parar y vas a hacer el corte de la misma. Entonces, ahí yo respondo tu pregunta, Luis. ¿Cuándo o cómo hago el detalle de eso? Justo con el eclímetro. Si yo ya no pongo, yo ya le pongo la inclinación del talud con el eclímetro. 70, 80 grados. Lo que te mande. Ahora, la otra sería, ingeniero, y cuando es una apertura y quiero hacer un mejoramiento, ¿cómo sería? En este caso, acá vamos a copiar la diapositiva. En acá se te es un poco más sencillo. En este tipo de caminos vecinales, de incursión, no lo veo tan necesario hacer el trazo del eje porque no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque en el proyecto tú quizás puedas hacer pequeñas modificaciones y algunos cortes de más. Y en acá sí tú lo puedes mandar al primero a que falde el cerro. Ya tomas en consideración si ya es demasiado, 4 o 5 metros de altura, ya pues es más que obvio que no. Pero en acá todavía puedes hacer algún corte o algún mejoramiento más. Son criterios distintos, por eso te digo, ahora, ¿eso cómo te va a llevar al criterio? Es justo cuando empiezas a conocer las carreteras, porque las carreteras no todas son iguales, tienen configuraciones distintas. Igual cuando vas a llegar a la parte más alta de una carretera donde vas a hacer cambios, digamos. Ya la configuración cambia, se hace más plano. O sea, son modificaciones. A un lado, tú puedes encontrar al lado izquierdo, en un tramo de carretera, tú puedes encontrar al lado izquierdo talud. Cruzas una quebrada, ¿no? Cruzas una quebrada y el cerro se va a ir al lado derecho. O sea, va a haber varias cosas que te va a indicar cómo vas a hacer un levantamiento de calor. En este caso, yo lo que yo trataría de hacer, acá es difícil encontrar un eje determinado. Generalmente en estos proyectos, por eso es que en estos proyectos, la norma, el manual de
de carreteras de bajo volumen de tránsito no pavimentadas, así se llama ese manual, no tiene mucha exigencia con respecto a las curvas, con respecto a la parabólica, a las curvas parabólicas, que son las curvas verticales. No te exige mucho. Lean ese manual. Eso les va a ayudar bastante. Cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, el diseño de ese tipo o el mejoramiento de ese tipo de carreteras, de los caminos vecinales, ahí hay trabajo, ¿ah? Ahí siempre va a haber trabajo, así que no se preocupen. Mantenimiento de carreteras siempre va a haber. Mantenimiento periódico, rutinarios, de emergencia, siempre va a haber. Todos los años va a haber. Ahí vas a ver cómo vas a hacer un levantamiento de este mismo. Pero ya cuando hablas de una carretera de este tipo, acá sí se te va a exigir de acuerdo a lo que te diga el DG 2018. Y ahí es un poquito más estricto. Ahora, en acá no te va a permitir hacer un tema de levantamiento por radiación. No. ¿Por qué? Porque acá ya los PIs ya son únicos. El eje de la vía es única. No, ingeniero, a mí me dio la gana de que el eje lo vuelva más a la izquierda. No se te puede dar la gana. ¿Por qué? Porque ya existe la carretera. Más a la derecha, tampoco. No, es que quiero ampliar. No. Exceptuando que podrías hacer ampliaciones de 4 carriles. Pero eso para que aumente el volumen de tránsito de una carretera, pues pasan muchos años. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Hay que tener bastante criterio. Hay que tener bastante criterio. Y acá hay algo muy importante y algo muy interesante que yo te decía. Mira, yo puedo ir. Esto estamos hablando de una apertura, en el caso de que ustedes están haciendo este tipo de carretera. Puede haber 4 tipos de secciones transversales. En movimiento de tierras habla. Que tenga área de corte y relleno. Acá si tú te vas dando cuenta, el corte está al lado izquierdo y el relleno está al lado derecho. O que esté al lado derecho el corte y al lado izquierdo el relleno. ¿Puede suceder? Sí, pues puede suceder. Es cuando, vuelvo a decirte, ¿no? Cuando cruzas una ladera, cuando cruzas una quebrada, cuando das una curva de volteo, a veces lo que está el talud al lado izquierdo va a pasar el talud al lado derecho. Es igual, ¿no? Tú estás subiendo Carpapata, ya, subiste Carpapata, terminas Carpapata, arriba está la toma de el desvío a Guasaguas, ya. Si tú vas subiendo, imagínate esto, ¿no? Estás yendo en esa carretera, al lado izquierdo está el cerro, terminas Carpapata y ya vas rumbo a Tarma, pasaste esa quebradita, pasaste el río Tarma, ¿no? El desvío a Guasaguasi, ahora el talud está al lado derecho. ¿Se puede pasar? Es normal. Normal en una carretera, no siempre va a estar a un solo lado. Ya. Esa es una forma, que tengas área de corte y de relleno. Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Ya, es lo más recomendable. Ah, pero acá hay algo interesante, mira. Vuelvo a decirte, la línea azul es el eje de la vía. Ingeniero, pero tú me decías que de alguna otra manera tendría que haber algún corte. Sí, pues, si tú te vas dando cuenta, voy a hacer un poco más grande esto. La línea celeste que va a pasar en el perfil longitudinal, me dice que va a pasar por encima de mi terreno, es que me está generando un relleno. Un pequeño relleno en el eje. Pero si no fuera el caso, me puede generar un pequeño corte, una altura de corte, ahí está. ¿Ve? Acá hay una altura de corte. Ya, que no sea muy excesivo. Puedes trabajar pues 60 centímetros, 70 centímetros, quizás hasta 1 metro. Ya, perfecto. Pero lo que no es tan recomendable, pero te pueda pasar, es que tengas o todo corte o todo relleno. En este caso, por ejemplo, a ver, hay un micrófono por ahí. Yo tengo todo corte. Todo se está volviendo corte. ¿Qué puede pasar?
¿Es recomendable? No. Ahí tiene que ver la relación y ahí vas a empezar a jugar. A ver, el micrófono. Acá lo que va a suceder es que vas a tener que hacer mayor corte. Uno, para que estabilices el talud del lado derecho, lado izquierdo. Vas a darle mayor inclinación. Y vas a tener que hacer un corte para que puedas determinar para el lado derecho. Vuelvo a decirte, te puede pasar. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Con esto te paso a explicar. Otra vez, mira la línea de tu eje de tu vía y mira la altura que vas a tener de corte entre tu subrasante y tu terreno natural. Estás hablando de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Es demasiado. Listo. Igual en la parte de abajo. ¿Te puede pasar? Sí, es normal. ¿Recomendación que no pase? No. Entonces, ¿cómo hago? ¿Puedo mover un poco el eje de mi vía? Sí. Si tú mueves el eje de tu vía y bajas un poquito la pendiente en estas zonas, puede ser que llegues a la altura entre el terreno y el terreno natural y la subrasante. De esa manera es lo que lo puedes trabajar. Por eso es que te digo, el software sí te puede ayudar en eso. El software sí te puede ayudar en eso. Y la otra es que haya puro relleno. Entre corte y relleno yo prefiero que haya corte. Entre corte y relleno yo prefiero que haya corte. ¿Por qué? Cuando tú cortas, tú vas a encontrar el material de terreno en una densidad natural, ya consistente. Excepto que ya superficialmente hagas los cortes y vayas a mover pues 10 centímetros de capa y eso con el rodillo tranquilamente vas a dejarlo ahí. Pero si vas a hacer rellenos de 40, 50, 60 centímetros, no lo vas a poder hacer con el mismo material que tú encuentres. Vas a tener que tener material de cantera para que empieces a rellenar y hagas los terraplenes. ¿Qué es más costoso? ¿Hacer el corte y eliminar este material que tú tienes? ¿O explotar una cantera, clasificar el material y hacer todo un terraplén? Eso es mucho más costoso. Si tú te acuerdas, acá voy a poner, antes de pasar a tus preguntas, si tú te acuerdas, en lo que yo tenía secciones transversales, en la clasificación de vías en caminos de bajo volumen de tránsito no pavimentado, ya ves, tipos de trochas, yo tenía esto de acá. Existen tipos de trochas carrozables. En el DG 2018 solo me dice, ya, habla de carreteras de tercer orden. En acá ya te habla de tipos de trochas. Y si tú ves el manual de bajo volumen de tránsito de carreteras pavimentadas, también existen sus tipos. Lo que probablemente empecemos a hacer en algunos proyectos de iniciación es quizás empecemos con esto de acá. Hay mucho trabajo ahí. Tú te vas al IBP Chanchamayo, al IBP Satipo. Hay mucho trabajo por acá. Mantenimiento de vías todos los años. Pero tienes que entender bien qué tipo de vía vas a hacer. No vas a decir, no, pero a mí solo me han explicado, me han formado para hacer carreteras de tercer orden. No. Y yo por experiencia te puedo decir, los principios de una carretera
son los mismos. Las dimensiones y algunas obras adicionales importantes pueden cambiar. El principio es el mismo. ¿Tienes un eje de vía? Tienes un eje de vía. En una carretera de tercera clase, en una autopista, ¿tienes un eje de vía? Tienes un eje de vía. En una trocha, ¿tienes un eje de vía? Tienes un eje de vía. Tienes pendiente en una autopista, en una trocha y en una carretera de tercera clase, segunda, primera, tienes. ¿Tienes curvas horizontales? Tienes. Quizás curvas espirales no le vas a poner una trocha. Quizás curvas en transición por la velocidad que vas, 20 kilómetros, 30 kilómetros, no lo requiera, pero en una autopista sí. Pues que te digo, vas a tener que tomar en consideración, pero los principios son los mismos, sí. ¿Tienes ancho de plataforma? Sí, pues es necesario. ¿Qué te varía? El acabado, la estructura. El otro es un pavimento en todo el sentido de la palabra. Mejoramiento del subrasante, capa subbase, capa base y carpeta asfáltica. Eso no le vas a poner una trocha por la cantidad de vehículos y ahora ya se va entendiendo mucho mejor, ¿no? Y eso yo te decía un inicio. Y alguien preguntaba, ¿pero por qué no le puedo poner a tal carretera, por qué no le puedo poner un pavimento rígido? Por la cantidad de vehículos. Porque hay una evaluación de costo-beneficio. Como ya va subiendo la transitabilidad, van aumentando por tramos, quizás el hacer el mejoramiento de una bicapa a una carpeta asfáltica. Eso lo vamos a dejar ahí. Eso ya es gestión de pavimentos. Esa es otra cosa. Gestión de caminos. Es otra cosa. Eso lo ve el ministerio con Provías. Pero quiero volver un poquito acá. Mira. Dentro de la estructura, ¿qué te dice? Si es una trocha donde tú vas a empezar, tú trabajas simplemente con el suelo natural. Y en lo posible vas mejorando con algo de grava natural seleccionada, perfilada. Eso quiere decir con el material que puedas extraer. Por eso generalmente queda así, ¿no? Empiezan a rascar algunas pequeñas canteritas que van encontrando, por eso es cuando tú vas en una trocha, tú vas a encontrar en algunos lugares medio explotado, algunos lugares, y con ese mismo material empiezan a hacer el mejoramiento de esta plataforma. No vas a encontrar canteras de mayor calidad. Puedes encontrar, sí, pero es mucho más alto el costo. Es mucho más el costo. No te estoy diciendo lleva una planta chancadora. Un poco difícil. Pero si ya cuando empiezas, y en todos casi te va diciendo lo mismo, en un T0, por ejemplo, donde hay menos de 15 vehículos que van a pasar proyectados en un determinado tiempo, igual, mira, afirmado tierra, en lo posible mejorado con grava seleccional por zarandeo. Te está hablando de lo mismo. Ah, ya, pero si ya tengo un T1 donde hay mayor cantidad de vehículos, ya estamos de 16 a 50 vehículos por día, 16 vehículos por día. Ya esa trocha ya debe de tener ya, digamos, ya debe de servir no solo de incursión, sino ya empieza a transportar gente. Estamos hablando de vehículos. ¿Moto cuenta? No, esto no cuenta, no tiene una carga muy importante. Ya podrías considerarlo autos, vehículos ligeros, autos, camionetas. Acá sí ya te va diciendo, material granular natural, grava seleccionada por zarandeo, tamaño máximo de 5 centímetros, perfilada y compactada. Allá. O sea, ya no solo voy a extraer el material de los costados de la carretera, sino voy a tener que zarandear ese material. Ya acá te habla de un material más seleccionado, del T1 al T4. Por ejemplo, cuando haya mantenimientos y ustedes van a entrar ahí, ¿sí? No, ingeniero, no es necesario zarandar. Espérate. Existe un manual, existe una especificación técnica. Tú no me puedes decir que no. Tú analizas, dices, oye, este tipo de carretera, esta trocha, tiene mayor a 16 vehículos por día. Sí, entonces ya tengo que buscar un material. Ya, yo te permito que si este material es granular, esto que yo estoy encontrando, y a veces generalmente son granulares,
Tú agarras, lo llevas a tu laboratorio, ves que es una clasificación granular, que es G. Ya, si sale GP, GM, puedes utilizarlo. Con criterio, ¿ah? Si te sale arcilla, definitivamente no. Si te sale arena, definitivamente no. Si te sale G, se graba. Le haces su buen tratamiento, le haces su zarandeo y lo puedes utilizar. Ahora, si la especificación técnica de tu proyecto es mucho más estricto, ya sí, caballero, ya busca una cantera de mejor calidad. Pero si acá las laderas de los cerros te permiten, puedes utilizarlo. Vuelvo a decirte, ahí entra el tema de criterio. Porque encontrar canteras para trochas es un tema. Es un temón. No lo vas a encontrar. Otra cosa, que te permitan explotar toda la cantera durante todo el tramo, es muy difícil. La gente a veces tiene sus... Acá, por ejemplo, hay lugares agrícolas. Sí, señor, pasa. Rompe nomás todo el cerro, todo lo que tú quieras. Nadie te va a decir eso. Como alguien dijo ayer, te van a linchar. Sí, pues te van a linchar, te van a quemar hasta los equipos. Es un tema. Hay que tener bastante cuidado. Y en la selva, mucho peor, porque a veces no encuentras porque el material es muy arcilloso. Te tienes que ir casi a quebradas para que encuentres algo de material granular. Yo he trabajado, como les digo, he trabajado hasta en San Martín de Pango, he ido a hacer carreteras. Conozco. Pero que te digo, hay lugares donde no vas a encontrar material con facilidad. Entonces, ¿puede ser cortos, puede ser rellenos? Sí, no hay ningún problema. Pero toma en consideración lo que te va poniendo la especificación del tipo de carretera. ¿Qué es un terraplén? Si ya mi nivel de subrasante es muy alto a mi nivel de terreno natural, es más probable que yo tenga que crear terraplenes. Y el terraplén son, en primer lugar, son materiales de relleno, son capas, por capas. Capas de 40 centímetros, hasta llegar a un nivel de la subrasante. Puede hacerse con el mismo material. Si es granular, sí. Si es arcilloso, no. Bajo un tratamiento. ¿Puedes estabilizar la arcilla con roca? Sí. ¿Con empedrado? Sí. Se puede. Por ejemplo, en la selva lo que falta es eso, ¿no? ¿Cómo estabilizo los materiales o las zonas que son, por ejemplo, pantanosas? Pero roca traer, pues, ingeniero, ¿de dónde voy a traer roca? Pues en todos lugares no hay roca. Piedra del río, pero me sale caro. ¿Y qué puedes hacer? ¿Cómo estabilizarías? La pregunta ahora viene hacia ti. ¿Cómo estabilizas un tipo de suelo? Te contratan a ti, te dicen, ¿sabe qué, señorita? Es joven. En este tramo tenemos lugar pantanoso y cada vez que hemos echado material, termina moviéndose. Ya, le hemos hecho el mejoramiento, le hemos echado, ya. ¿Qué harías tú? Pregúntate tú. Ya no le preguntes al ingeniero porque eso es muy sencillo. ¿Qué harías tú para darle solución cuando el tipo de material que tú vas a pasar por esa carretera es fangoso? Ah, lo cambio el trazo de eje de vía. Ya, pues, esa es una opción. Pero esa opción te va a llevar a que tengas que tumbarte cerro y todo eso. Ya, es muy caro. ¿Qué harías tú para estabilizar ese tipo de suelo? Es una pregunta muy interesante. Lo otro, ¿no? Hay que tomar en consideración que los rellenos o los terraplenes o los pedraplenes, en este caso es un pedraplén, utilizas piedra, ¿no? De gran dimensión. Esto puede tener dos funciones. Uno de filtración y otro de aumentar la resistencia al suelo. Un poco de piedra con material ahí
fino para rellenar esos vacíos, es más que lógico que la piedra le va a aumentar la resistencia y hacer la compactación de la misma. Por ejemplo, si tú ves acá, yo acá probablemente esté haciendo un mejoramiento de una vía. Yo no lo puedo hacer. Si tú te vas dando cuenta acá en el perfil estratigráfico de esta pared, todo es arcilla. Si acá entra agua, filtra agua, esto se va a hacer una mazamorra. Si yo pongo un pavimento encima de esto, ya fui. Hay que hacer un mejoramiento. De eso se trata. Generalmente con material clasificado, zarandeado. No, que tenga grava. Recuerda, que tenga grava. Más que tenga finos para rellenar esos vacíos. Compactas, se acomodan las partículas y aumentaste la resistencia. Igual acá al lado derecho, mira. Entonces, el pedraplén también funciona. Ahora, ¿es costoso? Claro que sí. Pues a ver, trae piedra para este lugar. ¿De dónde vas a traer? Es que buscar una cantera. Porque no es que vayas a cortar al costado y vayas a encontrar. Difícil. Muy difícil. Un tipo de forma de cómo estabilizar un suelo, te voy ayudando un poquito a la respuesta a la pregunta que te di hace un momento, es que primero filtres todo el agua de la napa freática. Hagas subdrenes. Uno de ellos se llama subdren francés. Punta. Ya estamos casi al último, ya deberías de manejar algunos términos más. Ah, ya. Entonces, ¿puedo diseñar subdrenes? Sí, es una forma. Así con su empedrado y todo bonito. Sí. Puedes utilizar geosintéticos, geomallas. Se supone que ya en un momento han hablado acerca de eso. O sea, ahora sí ya le vas a dar la utilización. ¿Hasta ahí tengo alguna pregunta? ¿Se va entendiendo toda esta parte? ¿Cómo determino el volumen de un terraplén? Tú eres matemático, yo acá ya no voy a entrar mucho en detalle, yo sé que tú eres un matemático puro. Al menos sumar, restar, multiplicar, dividir, sabemos, así que no hay mucho que sino que hay que darle la forma nomás, y hay que ponerle algunos parámetros, que sí te voy a indicar. Si tú te vas dando cuenta, el terraplén es como un prismoide. Hay una inclinación de talud, izquierda y derecha, generalmente siempre pasa eso. De adelante hacia atrás, una altura. Acá está, ¿no? Acá está. O sea, si tú le vas dando forma a la fotografía del lado izquierdo, tú te vas a dar cuenta que es un prismoide. Ya, perfecto. ¿Exacto, exacto es? No, no es exacto. Más o menos, más o menos. Bajo ese principio, es lo que toma en consideración el determinar cómo se determina este volumen de prismoide. Es muy sencillo, ¿no? Tomas en consideración dos lados,
lado mayor, lado menor, ancho de vía, longitud de vía. Y tú dices, oye, yo voy a tener un ancho de la corona del prismoide, ¿no? O sea, mejor dicho, a la altura de la subrasante. Y la base, no, perdón, la altura, sí, pues la altura de la subrasante. Y la base va a ser la altura de terreno natural. O sea, eso quiere decir que va a haber una altura de corte de altura de relleno entre el terreno natural y la subrasante. No estoy hablando todavía de la rasante porque ya sé que la rasante es la superficie rodadura y ya sé que encima de esta subrasante yo voy a hacer mi pavimento todavía. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Todo es a nivel de subrasante, por si acaso. Todo es a nivel de subrasante. Ah, ya. Ahora, tengo que determinar el ancho a dónde va a terminar mi subrasante. Y de ahí el ancho del terreno natural que yo tenga. ¿Puede ampliarlo? Sí, puede ampliarlo. O sea, ¿qué quiere decir, ingeniero? Que arriba puedo tener, digamos, mi ancho de calzada es de carril es 3 metros. Allá, 3 metros, doble carril 6 metros, más berma 50 centímetros, 7 metros, ya, 7 metros. En 7 metros debe de terminar arriba mi vía. Pues dale 2 metros abajo. Eso quiere decir que tu ancho de su rasante por lo menos será de 9 metros. Y si tú vas dándole una inclinación a ese talud por el tipo de material, te va a dar el ancho de la base en el terreno natural. Acá hay una relación altura con longitud, horizontal con vertical, para determinar esta inclinación de talud del material que tú vas a hacer de préstamo. Ya a partir de ello ya es muy sencillo, ya lo único que arma son figuras. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es toda la distancia que vas a hacer el relleno del terraplén. Eso ya lo determinas. Medición directa. Es que no hay ningún problema. Y con eso ya empiezas a determinar. Entonces te dice, ah, ya, mira, bien simple, ¿ve? Tú vas a tener 4 pirámides. Y si yo tomo en consideración la fórmula, va a ser igual a 1/3 de la altura de multiplicado por la longitud mayor menos la longitud que yo le voy a dar a el rectángulo. O sea, la longitud mayor es con la inclinación del talud. Ahora, esto, señores, si yo estoy haciendo una carretera, no necesariamente le voy a dar esa inclinación al principio y al final. No necesariamente, porque eso queda a veces con la altura del material. Para los laterales sí es necesario. Para izquierda y para derecha sí es necesario. Por ello te digo, son criterios. ¿Por qué son criterios? A ver, porque cuando vas a calcular este volumen, hay que tratar de calcular con la idea de que tengas, pues, exagerando un 10% de desperdicio. ¿Y por qué un 10% de desperdicio? No vas a tomar en consideración 20-30% de desperdicio. ¿Por qué? Porque recuerda que todo este material, en parte, si es que ya no tienes cerca una cantera, vas a tener que traerlo de otro lugar. Movimiento de tierras quiere decir traslado de material también. Y trasladar material no es barato. Y la empresa no te va a decir, ah, no hay problema, señor. A ver, ¿usted ha calculado cuánto? Ya, mire, ¿sabe qué? Yo he calculado que acá va a entrar por lo menos 120 camiones, 120 viajes. Ya, muy bien. Haces tu cálculo, todo, y dices, oye, no, cheque era 100 camiones.
¿Qué vas a hacer con los otros 20 camiones que te sobran? Y generalmente ellos agarran y te dicen, oye, ya, ve trayendo, y te van acumulando de material, y para darte cuenta, te ponen hasta material en demasía. Entonces hay que tener bastante cuidado. Puedes programarlo, sería muy interesante, sería muy bueno. ¿Sabe qué, señor? Para mañana voy a requerir 20 camiones, 30 camiones. Pero ojo, ya tú tienes que tomar en consideración la cantidad de camiones a un inicio. Puedo requerir, pues ya, 100 camiones, ya, porque me traigan 105. Si te traen menos, normal, tomando en consideración que tengas disposición de camiones para que posterior te puedan seguir trayendo, porque a veces generalmente te dicen, oye, ya terminaste, esos camiones yo los voy a mandar a otro frente de trabajo, ya te quedas sin material, ya se supone que has traído todo lo requerido. Eso pasa en las obras. Entonces tratas de decir, ay, ya, más menos 2 camiones, más menos 3 camiones, exagerado. Pues hay que tratar de calcular bien. En fórmula general te va diciendo eso, ¿no? Entonces, 4 pirámides, 2 cuñas que vas determinando. Al último, el volumen te sale la altura entre 6 multiplicado por A es la longitud mayor, multiplicado por B, que es el ancho menor, más 2 veces A por B, la longitud menor por el ancho menor, más 2 veces la longitud mayor por, por el ancho mayor, o sea, el ancho de base, más A, la longitud de la corona, multiplicado por B, el ancho mayor, el ancho de la superficie. Y acá ya le podemos poner distancias, ahí le podemos poner distancias. Si tú te vas dando cuenta, entonces, mira, a ver, acá hay algo. A ver, ingeniero, quiero entender, ¿qué era D? ¿Qué era? A ver, acá vamos a ponerle, nos va a ayudar esto de acá. A ver, acá yo tengo, ahí está. Eso sería el ancho de la corona. ¿Estamos? Ahí está el ancho de la corona. Vamos a hacer un poquito más grueso. Ya, ahí creo que sí. Ese es, por decirlo así, B. Ya, perfecto. B, eso sería B. Recuerda que en la parte de abajo, mira, lo voy a poner más atrásito, esto de acá. Ese es el ancho de mi corona. Recuerda que en la parte de abajo hay una pequeña inclinación y esto más que lógico se va cruzando hasta acá. Eso sería B suprima. Perfecto, perfecto. ¿Qué tengo? Tengo inclinación de talud. Siempre va a haber inclinación de talud, nunca vas a hacerlo recto. Es tranca que lo puedes hacer recto. Siempre va a haber una inclinación de talud. Eso es propio del material. Ahí está. Entonces, acá yo puedo determinar D, que va a ser la altura. Ahí está D. Para el otro lado es lo mismo. Ya se va formando tu prismoide. Lo mismo va a ser en la parte de atrás. ¿Y cuál va a ser la longitud? La longitud va a ser todo esto. Desde acá hasta acá al fondo. Es esa.
¿Qué te falta de dato? Nada. Sencillo, ¿no? ¿Se entiende esta parte? ¿Está claro esta parte? B es la corona donde ahorita está el rodillo. B. Acá arriba. Así le vamos a poner. B. Es esa parte de ahí. B' es la base. Ahí está. B, B'. D tiene que ver con el talud que tú le vas dando y la altura que va a haber entre el terreno natural y la subrasante. Y ya pues. Es todo esto de acá. Y a su prima, pues lo que está abajo. Ahora sí. Clarísimo. Clarísimo. Generalmente, donde haces este tipo de cálculos es cuando haces rellenos. Puedes trabajarlo en acá, cuando haces terraplenes, pedraplenes. Puedes trabajarlo en presas, en relleno de presas de tierra. Ahí, por ejemplo, es muy continuo el relleno de presas de tierra. Puedes trabajar en un día en una mina, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Para la presa de relaves tenemos que levantar la altura de la presa de tierra. ¿Cuánto de material vas a requerir? ¿Cuánto tiempo de hora máquina vas a requerir? Porque a las finales, vuelvo a decirte, tú puedes tener ahí una capa de 40 centímetros. No es que los 40 centímetros tú lo eches, o 60 centímetros tú lo eches y vas a compactar. La energía del compactador no te va a dar para eso. Vas a tener que hacerlo por capas. Máximo su energía de esto llega pues hasta 25 centímetros. Y eso. Y es. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Ya, igual. Entonces, todo esto es reflejado en horas máquinas, señor. Sumo que ya ustedes en maquinaria y equipos han visto tema de rendimiento de maquinaria, costo de hora máquina, determinar partidas, rendimiento por partidas. Eso es muy importante, eso es muy básico, ¿ya? Porque ese es lo que le continuaría caminos 2, ¿no? Pero le llamaron ahora máquinas y equipos. Distancia media de transporte, rendimiento de la excavadora, rendimiento del bulldozer, rendimiento de los rodillos. Eso te van a pedir. No vayas a pensar que no, porque en determinados los expedientes técnicos se hacen en función a eso. Por si acaso. Y si no, ya, pues, hay que leer, no le vas a echar la culpa al docente. No me enseñó, no hice nada. Ya, hay que leer. Acá tengo un ejemplito. Acá hay un ejemplito. Un terraplén, 60 grados de inclinación. Tengo 60 centímetros de altura. Y de ahí tengo una capa de su base de 20, una capa base de 20 y 5 pulgadas de carpeta asfáltica. Determina la cantidad de material del terraplén GP compactado. Ojo, me dicen, a ver señor, usted tiene una carretera doble carril,
330 al lado derecho, 330 al lado izquierdo, 1 metro de berma. Determina entonces cuánto de material va a entrar. Muy sencillo. Si yo bajo la distancia de la corona del pavimento, yo tengo un ancho de 760. Ah, muy bien. Tendría que determinar dos cosas muy importantes. La altura, en este caso, si ya me está dando 60 centímetros, y tendría que determinar la distancia que me falta. La longitud es desde la progresiva 1.20 hasta la 3 más 360. Determinar la cantidad de material de préstamo para el terraplén. Área del terraplén. 760 por 0.60. O sea, ancho por altura. ¿Está bien? Ancho por altura. Más dos veces, lado izquierdo y lado derecho, yo determiné la base menor 0.65 y la base mayor 0.35. Ingeniero, ¿y por qué no llegas hasta la punta? Ya te dije. Su base y carpeta asfáltica no entra al terraplén. Entonces acá yo tengo una figura, ¿no? 0.65 de base, 0.35 de base menor, lo cual me hace un área de 5.16 metros cuadrados. Todo el amarillo es 5.16 metros cuadrados. Longitud, 3 más 360, o 3.360 menos 1.200, 2.160. Volumen en total, entonces, es 11.145.60 metros cúbicos de material. Ya, espérate hasta ahí. Eso es el sólido. El volumen del sólido que tú estás hallando. Cuando tú extraes material, recuerda esto. Tú tienes un material en estado natural que uno es 1 metro cúbico. Excelente. Cuando yo le empiezo a arañar, a escarbar ese material, se va a esponjar. Se va a hacer 25% más. Pero ojo, también cuando llego al lugar, voy a tener que ese material esponjado lo voy a tener que compactar, pero nunca va a llegar a ser 1. Ya no, ya, en el estado natural era 1 es 1. Lo que quiere decir es que vas a requerir 1.125 cuando tú compactes. Entonces te dice, oye, entonces, ¿cuánto de material voy a requerir? Lo divides entre el esponjamiento con el estado compactado. Te sale 0.90. Eso quiere decir que el volumen a transportar va a ser de 12.384. No es 11.145. 11.145 es el sólido, vuelvo a decirte. Cuando tú traigas material esponjado y lo compactes, vas a requerir algo más de material. O sea, vas a requerir 12.384 metros cúbicos. Si yo lo divido por 15 metros cúbicos, me está hablando de 825 viajes. Si yo tengo 5 volquetes, ¿en cuántos días se hará? Señores, son problemas que se plantea de lo que vas a usar, ¿no? De lo que se te va a dar en una carretera. ¿Cuánto me cobrarán
¿Cuánto será el costo de horas máquina en este tipo de trabajo? ¿Cuánto será el rendimiento de la excavadora por día o cuántos días requerirá una excavadora de tal características para tener 12.384 metros cúbicos de material? Para hacer los terraplenes. ¿Cuánto será el rendimiento de la motoniveladora, el rodillo y el cisterna? Son algo que ustedes ya van a tener que responder más adelante. ¿Estamos? ¿Preguntas? Es sencillo. Todo está en función al movimiento de tierras. En una carretera, y eso sí se los digo, en una carretera, si no determinas bien tu movimiento de tierras, tu presupuesto no te va a alcanzar. Tampoco quiere decir que, oye, no, pero entonces me aseguro, le voy a poner más movimiento de tierra. Si tú pones mayor cantidad de presupuesto en movimiento de tierras, podrías hacerlo, sí. Hay factores en los expedientes técnicos que te van a decir hasta cuánto puedes poner de más. No tanto de más, ¿ah? No ajustando los precios a lo real, porque es muy básico. En carretera lo que te van a revisar primero es el levantamiento topográfico. Básico. ¿Quieres pedir una ampliación? ¿Quieres pedir...? Es básico. Ahora, lo de bueno es que en carreteras haces ejecución de obras por precios unitarios. ¿Qué quiere decir? Yo te pago lo que ejecutas. No esa suma alzada. Cuando hablo de precios unitarios es que ya, tú vas a mover 12.384 metros cúbicos, perfecto. Vas a hacer 2.160 metros de terraplén, yo te pago esos 2.160 metros de terraplén. No, pero he hecho 2.500. Señor, la matemática es exacta. 3.360 menos 1.200 es 2.160. ¿Dónde has hecho 400 metros más? Yo te pago los precios unitarios de lo que tú has ejecutado. Ahora, ¿se ha requerido? Sí. ¿Lo has puesto en el cuaderno de obra? Sí. Ya, chévere. Yo te pago eso. Perfecto. Si se ha requerido para la obra, no hay un problema. Allá, quizás los metrados han estado un poquito mal. Ya, perfecto. Yo te pago esos 350 metros. Sustentamos técnicamente y yo te pago eso. ¿No me sustentas? Piña, pues, no te pago nada. Ahora de los otros casos es mucho más sencillo, ¿no? Ya, a ver, esto ya lo vimos. Acá vamos a manejar sólidos. Esto es ya muy sencillo. Cuando yo tengo estos casos, por ejemplo, tengo 10 minutos, con eso sí es suficiente a cabo. Yo voy a tener algunos casos muy importantes. Pérdida de material. Hay factores, 5%, 5% de material. Más no, más no. Porque si te vas dando cuenta, a veces en carretera los primores no son exactos. Y justo esto viene a esto. No es exacto, no es una figura real. Pero cuando tú calculas, tú lo calculas exacto. Como una figura normal. En ahí un poquito el software es lo que no ayuda. Porque el software sí te lo saca exacto. Cuando tú vas a determinar las áreas de corte y relleno, ahí en tu software, tu Civil, sí te va a dar las áreas de corte y relleno exactas. Pero cuando tú vas a hacerlo en campo, no es exacto. Yo acá tengo, por ejemplo, corte 24.6, corte 2,
18.4, corte 1. Simple. Si yo tengo 20 metros, es muy sencillo. Corte 1 más corte 2 entre 2 multiplicado por la distancia. En el relleno es lo mismo. Tengo relleno 1, tengo relleno 2. Las distancias pueden variar cada 10 metros, cada 20 metros, de acuerdo a lo que requiere el proyecto. Generalmente en proyectos, por ejemplo, de caminos vecinales, cada 10 metros. Estacas cada 10 metros. Esto es como si yo te dijera, oye, esta es la progresiva 10, esta es la progresiva 20, la progresiva 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1010, 1020, 1030, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2100, 2110, 2120. Es así. Ahí vas a determinar. Entonces, ¿cuánto es? En estado natural, vuelvo a decirte, señor, en estado natural, el sólido, ahora acá hay otro tema. Ya, o yo hice este corte. Ya, perfecto, hiciste ese corte. Pero ese corte es del sólido. Cuando tú vas a botar, no vas a botar el sólido. Vas a botar material esponjado. Entonces ahí hay otra falla cuando hacen el presupuesto. Eliminación de material excedente. ¡Pum! Le pones el sólido. No puedes. Y los otros 130, y los otros 200 metros cúbicos, ¿quién te va a pagar para que elimines? No, lo boto al río. Te van a penar, pues te van a multar. Estudio de impacto ambiental. No puedes hacer eso. La supervisión te va a ahorcar. Toma en consideración eso cuando hagas expedientes técnicos. Puedes hacer áreas de corte y de relleno. Ah, ya, es algo interesante. Si tengo corte y es al mismo lado, igual, ¿no? El promedio de las dos áreas de corte dividido entre 2, multiplicado por la distancia. Si tengo los dos áreas de relleno al mismo lado, área de relleno 1 más área de relleno 2, multiplicado por la distancia entre 2. Simple. Normalmente pasa eso. Progresiva 410, progresivas 420, progresivas 430. Ah, ya, pero tengo área de corte y área de relleno al mismo lado. Acá ya hay algunos casitos un poquito ya más particulares. Generalmente lo que te puede pasar es esto o estos dos. ¿Te puede pasar esto de acá? Sí. Cuando vas a pasar de corte a relleno. La progresiva anterior es corte y la progresiva que le sigue es relleno. Ah, pero no te das problemas, pues estoy matemático, así que no hay ningún problema. Vas a determinar un volumen de corte que va a ser a una distancia determinada, acá está, un volumen de corte, y vas a tener un volumen de relleno. ¿Se calcula? Sí. ¿Se calcula? Sí. Ahí está. Volumen de corte va a ser igual a corte, ¿no? Al área de corte que yo tengo multiplicado por la distancia de corte entre 2. O sea, tengo que determinar esta distancia de corte. Semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Distancia de corte, distancia de relleno. Igual, el volumen de relleno va a ser igual a la distancia entre las progresivas, dividido entre 2, multiplicado por R, que es en este caso el área de relleno elevado al cuadrado, dividido entre el área de corte más el área de relleno. Eso se determinó en función a la semejanza. ¿Cuándo pasa eso, ingeniero? Cuando existe una transición de corte y relleno en el alabeo de taludes. Eso está en el DG 2018. Cuando vas a pasar a hacer un corte y después relleno. O sea, cuando vas a tumbarte un cerro y vas a requerir al otro lado para que llegues a la altura determinada. Corte y relleno. Que tienes que tomar en consideración. Mira, esta parte de acá es puro corte. Esta parte de acá es puro relleno. Y esta de acá es la transición. Volumen de corte y volumen de relleno. En el DG 2018 está.
Cuando tengo volumen de corte en la parte posterior y volumen de corte y relleno en la parte de adelante. Igual. Puede pasar de 410, 420. Nunca te olvides que a estos volúmenes le tienes que multiplicar por el factor de espojamiento. Cuando tengo relleno en la parte posterior y relleno a la izquierda y corte al lado derecho. O cuando tengo un mixto, cuando voy a cruzar una quebrada. Área de corte al lado izquierdo, área de relleno al lado derecho. En la progresiva anterior. En la progresiva siguiente, área de relleno al lado izquierdo, área de corte al lado derecho. Esto generalmente se da para que tú puedas calcular matemáticamente allá en el campo, porque te voy a decir, ¿cuánto de material voy a requerir para esta zona? No vas a estar andando con todos tus planos. O con tu laptop. Bueno, aunque ahora ya todos andan con su laptop en la espalda, ¿no? Con la mochila. Pero bueno, vas tomando en consideración matemáticamente. Termino con esto. En los trabajos de carretera se admiten 3 tipos para clasificar el material de corte. Tierra suelta o material suelto, 25%, roca suelta entre 30 y 50% y roca fija entre el 50 y el 75%. Señores, solo hablamos de 3 tipos de materiales. Esto va a ser muy importante para determinar diagrama más. Esto se toma en consideración para determinar los rendimientos de este tipo de maquinaria. Los bulldozer o angledozer y las excavadoras. Básicamente ello. Con estos tipos de materiales yo puedo tomar en consideración los rendimientos que yo voy a requerir en este tipo de material. Yo sé que el bulldozer me sirve para hacer cortes en horizontal. Bueno, eso ya recordando un poquito lo que existe en maquinaria y equipos. Y las excavadoras, hacer cortes de taludes o las inclinaciones de los taludes. Tomar en consideración también que sirve como carilla. Es muy importante el que determines esto porque vas a hacer un análisis de precio unitario. En el análisis de precio unitario, ¿qué tomas en consideración? Rendimiento de maquinaria, costo de hora máquina, insumos como mano de obra, equipos y o materiales que puedas requerir. Acá ya tengo un caso práctico, se los dejo para que ustedes puedan leerlo tranquilamente de cómo se determina el rendimiento de maquinaria. Hasta ahí tengo alguna pregunta. La próxima semana hablo de diagrama masa y con eso estaríamos terminando lo que es caminos, el curso de caminos este semestre. ¿Tengo preguntas? Dime. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Vamos a hacer el análisis de precios unitarios de los 10 kilómetros? No, no, no. No está en el índice que te he dejado. En el índice está todo lo que te he dejado. Ah, ya, ingeniero. No, 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 no. Si estuviéramos haciendo caminos 2, te hubiera enseñado rendimiento, te hubiera enseñado costos de maquinaria, todo eso, sí, sí te pediría todo eso. Hasta programación de obras no lineales te pediría. Pero no, no hemos hecho nada de eso. ¿Alguna otra pregunta más? Señores, tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Solo, ingeniero.